Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Retos para el Desarrollo y Competitividad de Guatemala. Y para desarrollar el tema nos acompaña el ex vicepresidente de Guatemala de 1986 a 1990, Roberto Carpio. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Él fue también el primer presidente del Parlacén y también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. También nos acompaña Romeo Rodríguez, comisionado presidencial para la competitividad. Muchas gracias por la invitación. Usted en su libro del colapso del Estado habla sobre los diferentes retos que tenemos para llegar a ese desarrollo integral que tanto necesita Guatemala. ¿Cuáles son los que debemos de tomar para retomar que Guatemala se encamine hacia la senda del desarrollo? Primeramente creo que hay que decirle al pueblo de Guatemala devolverle su dignidad y decirle que se puede alcanzar un desarrollo, pero decírselo con palabras de fe, que hay un futuro y que este futuro se puede alcanzar. Por eso cuando escribí El colapso del Estado, es que es necesario comprender, hoy en día el Estado colapsa, no ha colapsado, hoy está colapsado el Estado, y comprender por qué colapsa es fundamental para ver qué son lo que debe hacerse para evitar que continúe y superar la etapa en que estamos. Okay. ¿Y cuáles son esas políticas que debemos de seguir de mediano y largo plazo para alcanzar ese desarrollo económico y social? Mira, Luis, yo pienso que es fundamental entender en que deben hacerse políticas de Estado, políticas públicas, globales y sectoriales, para que el Estado sepa y tenga un camino, un hilo conductor. Si no es posible obtener políticas de Estado, es imposible alcanzar el desarrollo. Y vamos a repetir lo mismo como la rueda de la bicicleta, que reproduce lo mismo. Y eso no puede ser. Hay que romper el ciclo de la bicicleta para que reproduzca lo que corresponde para el anticolapso del Estado. Okay. Y para que tengamos más atracción de inversiones tanto de forma nacional como extranjero, ¿qué políticas se están aplicando a través de Pronacom, señor Rodríguez? Bien, Luis, básicamente para poder atraer inversiones es básico, y lo reitero y lo recalco, básico la certeza jurídica. Y de esa cuenta es que Pronacom ha trabajado fuertemente en el desarrollo de todo ese marco jurídico que necesita el país. Tal es el caso de la alianza públicas-privadas, tal es el caso, necesitamos una ley de quiebras. ¿Para qué? Para que todo ese andamiaje legal que se necesita ir construyendo e ir modernizando y dinamizando se pueda tener, y eso es lo que hace realmente atractivo un país, ese clima de negocio en general que se debe crear. Es importante también decir que ese clima de negocio no compete únicamente al sector gobierno, compete a toda la sociedad. El concepto competitividad no puede ir únicamente de un sector. Realmente la competitividad nace en la misma sociedad. Tenemos claramente que ver de que el sector gobierno, sector empresarial y la sociedad civil en conjunto deben de trabajar para lograr esa competitividad a nivel de país. Totalmente. ¿Cuáles son los diferentes sectores del país que vemos que son emergentes y que tienen un gran potencial que pueden servir para desarrollar un repunte para la economía del país? Bueno, básicamente el sector agrícola no tradicional, los productos que ellos generan son buscados y muy buscados. De hecho, déjame decirte que hoy en nuestro país lo que no tiene en el sector agrícola no tradicional es una oferta exportable. Hace falta esa oferta exportable. Entonces, tenemos que enfocarnos en desarrollar esa oferta exportable. ¿Cómo? Pues básicamente aplicando tecnología, aplicando capacitación al sector agrícola y modernizar ese sector agrícola. Básicamente ese es un sector importante. Tenemos los sectores turismos, pues Guatemala es un país con un potencial enorme de turismo, pero que también hay que desarrollar esa infraestructura. El sector energético es un sector que en los últimos años ha tenido una gran actividad. El sector forestal, Guatemala tiene un gran potencial forestal, pero a todos
absolutamente a todos, hay que dar ese siguiente paso, agregar valor a lo que hoy estamos produciendo. Y viendo la parte de la competitividad, usted mencionaba la parte de seguridad, la parte de, hablábamos de los mercados, ¿cómo podemos hacer, agarrando el sur de México, Centroamérica, el Caribe, para que en conjunto como bloque podamos tener una expansión de mercado y tener políticas en conjunto para poder desarrollar integralmente? Luis, gracias, buena pregunta, señor Rodríguez, voy a pensar. Yo siempre he dicho que tenemos que construir una nación, por eso se hizo el Parlamento Centroamericano, la institución de una nación, no para platicar y conversar, eso está de más. Ahora, el valor más grande que tenemos, Luis, es nuestra geografía. Desde que Vasco Núñez de Balboa descubrió el paso del Atlántico al Pacífico, nuestra geografía de la estrechez de nuestro territorio, pero estamos bordeando un mar Mediterráneo con el Caribe, con las islas del Caribe, muy bien dices, con México y con Colombia. Ese mar nuestro Mediterráneo tiene un gran valor económico y ha sido, digamos, escenas de matanzas y de guerras durante siglos. Aquí se ventilaban las guerras europeas. Así que si no comprendemos que el sistema de integración actualmente no tiene la capacidad de avanzar, porque a pesar de su legislación está bloqueado porque no tiene supranacionalidad, no tiene las competencias que le corresponden, tenemos, Luis, por lo tanto, tenemos las instituciones, pero falta decisión política y tiempo para emprender la modernización del sistema. Ok, fundamental como vemos de que sea realmente una convergencia de los estados para ir hacia una visión de desarrollo integral, para que tengamos un desarrollo de bloque. La parte de la ley de alianza público-privada, ¿cómo puede ayudar para crear ese desarrollo que necesita Guatemala? Bueno, Luis, básicamente la ley de alianzas públicas-privadas es un instrumento, yo te diría que vital en el desarrollo del país, ya que puede proveer de la infraestructura básica que hoy se carece, y lo cual hace inviable algunos emprendimientos, tal como lo mencionaba el licenciado Carpio. Muchas veces estamos aislados, o si no estamos aislados tenemos mala infraestructura, y todo eso se viene a reflejar en altos costos. Al tener altos costos perdemos competitividad. Por mucho que tengamos, que geográficamente estemos bien situados, por mucho que tengamos, para mí el recurso más importante que tenemos es el recurso humano, 200,000 jóvenes estudiando en las universidades, tenemos el recurso humano más grande de Centroamérica y tenemos el número de estudiantes universitarios más grande de Centroamérica. Eso es importantísimo, una población joven. Lo que tenemos es, por un lado, con la ley de alianzas públicas privadas, ir creando esa infraestructura que por los recursos que tiene los gobiernos es prácticamente imposible hacerlo, porque hay que dedicarlo hacia otros sectores. Entonces este es un mecanismo en el cual mediante esa alianza entre el sector privado y el sector público se puede desarrollar esa infraestructura que definitivamente es un elemento importante para acelerar el desarrollo nacional. Claro, promover toda la parte de infraestructura, puentes, aeropuertos, que son cosas fundamentales para llevar el desarrollo integral de Guatemala. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. La parte de las zonas francas y las SOLIC, las zonas de libre industria, comercio y servicio, son fundamental porque podemos aprovecharlas para aumentar las exportaciones y la atracción de inversiones y la creación de más empresas y maquilas. ¿Cómo a través de programas de este tipo están ayudando a fortalecerse y el desarrollo económico de nuestro país? Bueno, básicamente las zonas francas y SOLIC, los conceptos son que mediante estos mecanismos el país se beneficie en la creación de empleos, en la transferencia de tecnologías, en la transferencia de métodos de trabajo. Y por el otro lado, el país los beneficia con
exenciones fiscales, tal como es el caso del impuesto sobre la renta, exenciones de aranceles. Estos elementos son sumamente importantes, ya que son los países, para poder desarrollarse, necesitan de dos tipos de inversiones. Unas inversiones que son creadoras de empleo, y otras inversiones que son intensivas en capital y no necesariamente crean muchos empleos. Esta última sirve para dinamizar la economía, y la otra sirve precisamente para crear esas cadenas de valor de valor en todos los insumos que se necesitan. Y de esa cuenta es que las zonas libres, las zonas francas, son básicas en los desarrollos de los países y pueden ser un elemento muy importante en la atracción de inversiones y en el desarrollo económico de los países. Es fundamental, como vemos, la parte del fortalecimiento y también la modernización de las instituciones, cómo esto ayuda a la eficiencia y también a la competitividad de nuestro país. Claro, por eso digo que colapsa, porque son la ineficiencia de las instituciones, no digo que todos, pero es que la estructura del Estado no permite esa reorganización. Por ejemplo, hablábamos de los consejos de desarrollo. Los consejos de desarrollo son también organización territorial, pero si los consejos de desarrollo no obedecen a los cambios sociales, por ejemplo, los consejos de desarrollo no debían tener inversiones, no son inversiones, son desarrollo, coordinadores de desarrollo social. Pero cuando se les dan inversiones y complica con inversiones que se le dan a otros sectores, sobre todo los municipios y no solo los municipios, entonces hay un choque continuo de intereses económicos en que se pierde el sentido de la coordinación para cuál están los consejos y se convierte en unidades ejecutoras. Para mí es uno de los errores más grandes haberlos convertido en unidades ejecutoras. Y luego está toda la estructura. ¿Quién hace las ejecuciones? Para eso están los ministerios del Estado, que tienen todo el organismo. Por ejemplo, Segeplan ha trabajado muy bien. Yo creo que ha trabajado muy bien. Pero yo creo que lo que ha trabajado Segeplan, si no se aprovecha, de nada va a servir. Entonces, eso es fundamental. En la espina dorsal de la administración pública son los consejos de desarrollo, si se entiende para qué sirven y cuál es su función. Y la parte de la descentralización y también la parte del desarrollo económico local, ¿qué políticas se deben de seguir en conjunto también para que los consejos de desarrollo sean los canalizadores de los proyectos que necesitan las comunidades? Bueno, cuando construimos los consejos de desarrollo teníamos dos columnas. Una columna que va subiendo de las bases, digamos, sociales a la municipalidad, al departamento, a la región y nacional. Si esas medidas, por ejemplo, las medidas que son municipales se trabajan a nivel municipal. Cuando pasan de ser municipal, pasan al departamental. Cuando ya no puede el departamental e implica, digamos, otros departamentos, pasa a la región. Y así sucesivamente. Y se va percibiendo las necesidades del Estado. Retomar las bases nuevamente, como si se buscó la ideología que fueran los consejos de desarrollo, es esencial para que realmente se tome ese camino hacia la senda del desarrollo. Ahora, entrando a la parte energética, Guatemala tiene alrededor de un potencial de 6.000 megawatts más o menos para la parte de generación hidroeléctrica y solo estamos aprovechando como un 10%. ¿Qué políticas debemos seguir para fomentar e incentivar para que se invierta en este sector? Bueno, el sector energético es clave en el desarrollo. Y desde el Estado se debe ver como un medio, no como un fin, ¿sí? Un medio para acelerar ese desarrollo. Y de esa cuenta, el aprovechar los recursos naturales que se tiene para generar es básico. Ningún país, cuando uno estudia la historia, ha salido si no ha aprovechado sus recursos naturales como plataforma para acelerar el desarrollo social y económico. De esa cuenta es que efectivamente Guatemala tiene hoy instalado 800 megavatios de un potencial de 5.000, 6.000 megavatios que se tiene. Las políticas que se deben de
de llevar a cabo, yo creo que una básica es el estar informando constantemente a las comunidades de los desarrollos que se pretende hacer. ¿Por qué? Porque realmente yo soy un convencido de que los desarrollos no causan ningún tipo de daño ambiental, pero por falta de información es que se han tenido algún tipo de problemas. Eso es uno. Número dos, y básico, retomar la política pública que se dejó en el pasado de realmente hacer preinversión. Nuestro país dejó de hacer preinversión en todos los campos, no solo en el campo energético, en el campo de agua potable. Si alguien pregunta, bueno, ¿qué agua lleva ese río? Lo sabemos con certeza. No. Al no saberlo, realmente es difícil el poder desarrollar esos recursos. Eso realmente son políticas de largo plazo, políticas continuadas. No son de 4 años, eso trasciende gobiernos. Y de esa cuenta, cuando empecemos con informar, empecemos con realmente tener portafolios de proyectos, seguro que va a ser más fácil hacer ese tipo de proyectos, porque créeme, lo más fácil de un proyecto de generación de recursos natural renovable es encontrar el dinero. Lo más difícil es realmente el poder armonizar entre ambiente, la inversión y sociedad. Ese triángulo, eso es lo que realmente lo difícil, y ese es el reto que tenemos como país. Tenemos que ver que sea un desarrollo sostenible, amigable con el ambiente, que haya en estudios de impacto ambiental y que haya un desarrollo comunitario, económico y a nivel nacional. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor Rodríguez, la capacitación y la tecnificación es fundamental para que las empresas sigan innovando, sean competitivas, pero tenemos ese gran reto en Guatemala que debemos de ver para que mejoremos nuestros índices. ¿Qué debemos de seguir como políticas para que mantengamos ese nivel competitivo? Creo que es una definición de política pública de hacia dónde queremos llegar. Si realmente el país quiere ser competitivo, tenemos que educarnos para ese fin. Es decir, la educación, además de humanística, que es fundamental, ya que es la que crea las bases de convivencia en la sociedad, tiene que estar enfocada hacia la productividad. Y para eso se necesita no solo educar, se necesita también capacitar, que son conceptos no necesariamente iguales. Y de esa cuenta, pues que es necesario el que se pueda tener esa educación orientada hacia la productividad. Óigase, tener institutos tecnológicos, ¿sí? Institutos en el cual las personas, cuando lleguen a ciertos grados de escolaridad, sean capaces de conseguir un trabajo sin ningún problema en cualquier industria, ¿sí? Y no que lleguemos sacando bachilleres, pero que al llegar al mundo laboral se topan con que no tienen las herramientas para estar en ese mundo laboral. Entonces, la educación tiene que ir enfocada hacia ese mundo laboral, sin descuidar la parte humanística, por supuesto. Y de esa cuenta también es importante Guatemala, por nuestra forma de hablar, tenemos facilidad en el acento con el inglés, por lo tanto muchos call centers se vienen a afincar en Guatemala. Ese es un elemento muy importante. También deberíamos de tener una política pública para que todos los estudiantes, al llegar a cierto grado de escolaridad, sepan inglés, pero no como algo
optativo, sino como algo obligatorio. ¿Qué es lo que estaríamos logrando con todo esto? Es que el estudiantado que hoy está en las escuelas, al llegar a cierta etapa, realmente pueda tener la capacidad de entrar al mundo laboral sin ningún problema y pueda accesar a un empleo bien remunerado. Sí, porque lo que buscan realmente los call centers, de que haya más gente y más recurso humano que puedan para poder implementar en su empresa, y tenemos el gran reto, la parte bilingüe, ¿verdad? Entonces, si capacitamos, hacemos que sean bilingües nuestros estudiantes con el inglés y el español, vamos a poder hacer crecer la parte del sector tecnológico en nuestro país. Vicepresidente, vemos que es fundamental la parte de la integración. Ya vimos de que ahora también se une también República Dominicana a también la parte del bloque, pero también tenemos que hacer que Belice también se involucre con nosotros para que como consolidado, como región, seamos atractivos, vamos a tener incluso más votos en la parte de la ONU y también seamos creando poco a poco una potencia también como Centroamérica y el Caribe. Solo voy a tocar algo que usted dice y tiene razón. Nosotros deberíamos estudiar. INTECAP hace muy buen trabajo, ¿no? Cabe duda que es la mejor organización que tiene Guatemala en educación. Muy buen trabajo. Pero debiéramos también aprender el alemán en la parte tecnológica, aparte del inglés, y el mandarín, porque el mandarín, esos son los tres puntales del mundo: Alemania, los Estados Unidos y la China. No hablo de China, la China en general. Y Taiwán hace muy buen trabajo con nosotros. No cabe duda que Taiwán hace muy buen trabajo y nos apoya en muchas cosas. Pero Centroamérica, mira, a nosotros nos falta en Centroamérica otorgarle el aspecto político de hacer una nación. Como ya dije, tenemos las instituciones. Pero ¿qué nos está pasando? Mira, ahorita estamos quebrados. Nicaragua, con su sistema, peleando con Costa Rica por la frontera del río San Juan. En las islas del Cisne entre Nicaragua y Honduras. ¿Por qué? Porque alrededor de la isla del Cisne hay, creo, petróleo submarino. Entonces, nosotros entre nuestras tierras tenemos muchas materias primas, pero estamos dividiendo nuestras fronteras geográficas y en el mar. Cuando no debemos entender que si todos fueran de una nación, ¿cómo aventaríamos nosotros un presupuesto bien consolidado? La pesca, por ejemplo, los puertos pesqueros, todo sería de Centroamérica. No nos preocuparía si lo hace Nicaragua, Guatemala o quien lo haga. Sería la nación centroamericana, incluyendo Belice. Desde luego, Belice, que yo fui negociador con Belice, con el actual primer ministro de Belice, un señor muy preparado, y decíamos: Belice es territorio, es Centroamérica con nexos en el Caribe. Mira la conexión que políticamente podíamos generar. Hoy el Parlamento Centroamericano tiene incluido al presidente actual que viene del Caribe. Sí, mira, si nosotros no comprendemos lo que somos y no hacemos lo necesario por seguir una guía, una política definida, y lo que usted decía, no hay políticas definidas en muy poca cosa. Tenemos valiosos elementos, pero es como armar un rompecabezas, y un rompecabezas que no tiene su modelo, ¿cómo se va a armar? Y eso es lo que me preocupa en el desarrollo que tú planteas, Luis. Ok. ¿Cuál sería su mensaje final para que vea el próximo gobierno los grandes retos que tenemos para que creamos ese desarrollo económico rural y también ese desarrollo social, pero ante todo ese desarrollo humano que necesita nuestro país? Ese es un punto importante, Luis. Es que como hemos tocado, no puedo decirte específicamente qué, porque todo está colapsado. Entonces ahí voy al libro que hice. Está colapsado cuando hago el estudio. No, yo te voy a decir una cosa. Yo le deseo a este gobierno que tenga la capacidad para iniciar un proceso. Ojalá, porque eso nos inicia a todos. No importa la ideología. Debe tener la capacidad para dejar la rueda de la bicicleta y construir una nueva rueda que sí. Y luego políticas de Estado, para que tanto la oposición como gobierno entiendan que el sistema político se genera porque hay oposición y gobierno, y tener la capacidad de poder hacer acuerdos positivos
en beneficio de la nación. Que cada uno defienda lo que siente, pero que tenga en mente una cosa: Guatemala debe ser primero, nosotros los guatemaltecos. Así que te digo lo que decía al principio: hay que decirle a nuestro guatemalteco con fe, con palabras de fe y actuaciones a esas fe. La fe es fundamental, pero el pensamiento y la acción deben ser estrechamente vinculadas. Si eso no procede, en este país veremos 4 años con la misma rueda de la bicicleta. Espero que no sea así. No, y claramente los partidos políticos deben entender como una política pública que decidir que no va a estar cambiando cada 4 años, ¿verdad? En este caso. Eso es muy importante. La fortaleza, como decía, del Congreso, y aún la debilidad teórica que mantiene la presidencia. Yo te voy a decir una cosa: aquí deberíamos cambiar el sistema de gobierno, y eso sí sería muy interesante en la Constitución. Deberíamos, lo platicamos con mi hermano Jorge muchas veces, debería ser sistema parlamentario, donde se elijan diputados, pero se elige un presidente que represente el Estado. Pero ¿quién hace la política? En el Congreso de los Diputados, y de ahí salen las políticas, como se ahora en España, en Francia, en Inglaterra. No hemos experimentado ese sistema, pero creo que sería muy bueno para evitar las confrontaciones que se tienen ahora y comenzar a pensar que hay una visión de Estado y una visión de gobierno, lo cual es lo mismo. ¿Cuáles son los retos que tenemos para el 2012 y con el nuevo gobierno entrante para que en conjunto, sector privado, sociedad civil y el nuevo gobierno entrante, en conjunto podamos alcanzar ese desarrollo y mantener buenos niveles de competitividad para el país? Bueno, básicamente creo que una función importante es la de armonizar esos 3 sectores que mencionabas. Eso es básico. En función de esa armonización, si hay buena armonización, es mucho más viable el poder caminar en cualquier tema, no solo en el tema de competitividad. Entonces yo creo que es un reto muy importante el que tienen esa armonización entre gobierno, el sector productivo y la sociedad en general. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.